Buenos días. Vamos a empezar. Yo lo siento, voy a cortar muchísimo mi discurso. Primero quiero pediros disculpas por la espera afuera. Es que hemos tenido un problema técnico aquí interno y no nos dejaban abrir. Con lo cual lo mío va a ser únicamente dar las gracias porque tampoco quiero retrasar la apertura de este salón. Y prefiero que hable Gabriel Pérez Dolcet, que tiene mucho más que contar que yo. Nosotros llevamos 5 años montando este salón en mi empresa. Lo hemos hecho con toda la buena voluntad justamente de ayudar a emprendedores, pymes, tanto a crearse, a sobrevivir a esta crisis. La ventaja es que este año, después de 5 años, somos muy orgullosos porque vamos a tener más de 15.000 emprendedores que van a pasar por aquí en estos 2 días. Quiero agradecer antes de acabar a toda la gente que nos ha apoyado, tantos patrocinadores, expositores, medios, que desde hace 5 años nos respaldan y hacen que sea posible montar este evento. Y lo siento porque lo único que voy a hacer es presentar a Javier. Tuve la suerte hace 10 años de entrevistarle, cuando en la época empezaba con la Netro, y era un proyecto muy prometedor. Hoy en día se ha convertido en el CEO de Z, compañía número 1 en el mundo en servicios, tecnología y contenidos para móviles. Es también cofundador de UTAD, Centro de Tecnología y Arte Digital, un centro especializado en la formación de las grandes áreas asociadas a la economía digital, y cofundador de Piro Studios, de redes de videojuegos para redes sociales, entre otros de la saga Commando. Es además cofundador de Ilion Animation Studio, productora de animación, creadores de la famosa película Planeta 51. Javier, hemos corrido a Javier este año porque al final, en empezado después de 4 ediciones, hemos dicho que ya se acababa, entre comillas, de dar la palabra a personajes políticos y que realmente queríamos agradecer a los empresarios que han hecho, que son para nosotros modelos. El año pasado contamos con Antonio Catalán. Este año tenemos la suerte de tener a Javier Pérez Dolcet. Es un emprendedor nato, creó su primera compañía a los 19 y está considerado como un visionario en modelos de negocios basados en contenidos, productos y servicios digitales. Le voy a dar la palabra para que nos cuente un poco su experiencia y cómo se crea una compañía desde cero para ser hoy en día uno de los líderes a nivel mundial. Muchas gracias y perdón otra vez por la tardanza en abrir este salón. Hola. Hola, bueno, muchas gracias por venir para empezar. Y de nuevo, como decía Sebastián, pues ya sentimos mucho que el frío que habéis pasado fuera y bueno, vamos a empezar con un poco de retraso, pero bueno. Me habían pedido que os contara un poco, desde mi experiencia, qué creo yo que es, o cuáles son los puntos más importantes que hay que hacer, o las decisiones que hay que tomar para intentar conseguir una compañía o crear una startup que termine teniendo éxito, ¿no? Cosa que es más fácil de decir que de hacer. Pero bueno, voy a intentar daros un poco, basado en mi experiencia, en las cosas que me han ocurrido, nos han ocurrido, digamos, cómo lo veo yo y cuál creo que son las cosas más importantes, ¿no? Y empezaría por decir que yo creo que el factor fundamental a la hora de montar una startup y un negocio que tenga futuro es que tenéis que encontrar, o los emprendedores tienen que encontrar en general, una combinación de dos cosas. Un producto o un servicio que es el que vayas, digamos, a vender dentro de tu compañía, que realmente te guste. Digo que realmente te guste porque desde el punto de vista de dedicación, o sea, yo no conozco ningún negocio de éxito al que no le tengas que dedicar 20 horas al día. Con lo cual, si le vas a dedicar algo 20 horas al día, mejor que te guste mucho, porque si no, 6 meses después de empezar, lo único que vas a tener es ganas de tirarlo por la ventana. Así, digamos, utilizando palabras suaves. O sea, que esa sería la primera característica, ¿no? La segunda, desde luego, tienes que estar dispuesto, o sea, una vez que hayas encontrado eso que te gusta, tienes que ser una persona, o por lo menos ser capaz de ponerle mucha pasión. ¿Por qué? Porque aparte de las 20 horas diarias que le vas a tener que poner, las otras 4, la mayor parte de los días o durante mucho tiempo no vas a poder dormir por las preocupaciones, por los problemas, por
no sé, te falta financiación, que vas a tener que despedir a este, a aquello, tal. Y eso, al final termina siendo, es casi tan importante ser capaz de ponerle esa pasión como la dedicación. Y de nuevo, o sea, vuelvo otra vez al punto anterior, con el nivel de problemas que vas a ver, como no seas capaz, o sea, como no sea algo que realmente a lo que tú estés dispuesto a ponerle pasión, olvídate. Pero bueno, y una vez, digamos, sobre esos dos pilares, digamos, vamos a empezar a construir lo que podría ser una startup o un negocio que tenga, digamos, futuro, ¿no? Yo la primera consideración que os haría es que, para empezar, tiene que ser un negocio global. Porque, y hay una gran diferencia, cuando yo empecé hace, o sea, la primera compañía que fundamos hace 23 o 24 años, que era una distribuidora de videojuegos, no, esa fue la segunda, pero una distribuidora de videojuegos, ese era un negocio que hoy en día no sería posible. Porque, o sea, nosotros lo que hicimos, yo era un chaval, tenía 20 años, pero nos montamos en un avión, nos fuimos a Inglaterra y a Estados Unidos. Allí lo que hacías es que comprábamos licencias de videojuegos, los traíamos a España, los producíamos aquí bajo licencia y los distribuíamos. Eso, o sea, eso es un negocio que hoy no es planteable, por supuesto, en el mundo de los videojuegos, pero prácticamente en nada más, ¿no? El desarrollo de Internet y la velocidad que tiene, y no solo la velocidad que tiene, sino la que se espera, hace que todos esos negocios que antes eran, digamos, locales, hayan desaparecido. Luego, tenéis que buscar una idea que pueda ser atractiva aquí y en muchos sitios. Eso para empezar. O sea, una idea internacional. Y luego, además, tiene que ser una idea que cuando la miréis, digamos, desde la perspectiva de cuál es el número de clientes que puedo conseguir con esta idea, tiene que ser un número gigante, digamos, de potenciales clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, o sea, la tecnología está evolucionando tan rápido que y será el siguiente punto que más o menos os cuente, que la financiación es fundamental. Y yo lo digo muchas veces, y parece una perogrullada, pero es más fácil conseguir 100 millones de euros de financiación. Es que para conseguir los 100 tienes que estar persiguiendo un mercado que sea masivo. Y masivo quiere decir que tú estés haciendo un producto donde, sobre un papel, tú le puedas vender a los inversores, le puedes vender al mercado, que este es un producto que puede consumir el 10 o el 15% de la población de cada país donde lo explotes. Y todo lo que sea por debajo de eso, empiezas ya a productos de nicho. Y si te vas a productos de nicho ya, bueno, sí, o sea, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero ya es mucho más especialista, tienes que buscar financiadores, digamos, mucho más específicos y tal, y se complica bastante el conseguir la financiación y poner el proyecto en marcha. Entonces, o sea, digo, por recapitular otra vez, yo diría que sea un producto masivo y que lo puedas, digamos, comercializar o tenga proyección internacional. Quiero recalcar la parte internacional, porque el problema que tienes es que, o sea, cuando nosotros, volviendo otra vez al ejemplo de los videojuegos, cuando nosotros empezábamos y te ponías a competir, pues lo que tenías era, o sea, tu competidor era otra gente que estaba aquí en Madrid haciendo lo mismo, que iba afuera, compraba videojuegos y los vendía en España, ¿no? Cuando estamos hablando de estos productos, a lo mejor tu competidor se convierte en un señor que está metido en un garaje en Corea, al que no ves, al que no conoces, al que nunca vas a conocer, y que está dispuesto, no en Corea, pero bueno, si te vas a Malasia, que está dispuesto a trabajar por una décima parte de lo que cobramos aquí. Y va a estar dispuesto a poner las mismas 20 horas o más y la misma pasión que estás poniendo tú, pero a una décima parte de los costes. Y cuando eso o sea, no tienes solo un señor haciendo eso, sino que tienes cientos, digamos, la competencia se vuelve brutal. Y si estás en igualdad de condiciones y simplemente te vas a la estructura de costos, pues simplemente terminas no pudiendo competir. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Dices, al final,
de nuevo, o sea, negocio internacional, los competidores que vas a tener en todos esos productos digitales, en este mundo que viene, o el que estamos viendo, no los vas a ver normalmente. Pero tienes que ser consciente de que están ahí. ¿Cómo los puedes batir? Es decir, bueno, había empezado por la idea, que sea, digamos, la pasión, que sea un negocio internacional, y a continuación, digamos, hay dos cosas fundamentales. O sea, estoy partiendo de la base, por supuesto, de que el producto o lo que estás intentando, pensando en comercializar, producir, comercializar, lo que sea, tiene que ser algo innovador y diferente. O sea, a mí no se me ocurriría, no sé, hoy en día, voy a decir una chorrada, ¿no? Yo soy de Jaén, pero vamos, montar una explotación de aceite, o sea, a día de hoy no tiene, por mucho que me guste, da igual, o sea, no voy a aportar nada nuevo, a no ser que se me ocurra, no sé, algún proceso especial que le dé al aceite un sabor diferente y que haga que seas diferente de las 100 marcas que existen ya en estos momentos, ¿no? O sea, que diferenciar el producto es fundamental. Y suponiendo que hemos cumplido todas esas premisas y que tienes un producto bueno, que es innovador, que es diferente, con una proyección internacional y tal, llegamos yo creo que a las dos partes más complicadas, especialmente desde España, ¿vale? Que es el primero es con quién lo haces. Porque si tú tienes, o sea, y digo con quién lo haces porque cuando montas una startup, aunque sea un grupo pequeño, estás hablando de que empiezas con un grupo y tienes, no sé, 2 o 3 o 4 personas y que eso que sean empleados, ¿no? Nosotros empezamos, y eso, bueno, sí es posible, ¿no? Porque nosotros empezamos literalmente en un garaje hace 20 años, hoy tenemos oficinas en 80 países y cerca de 3.000 empleados. O sea que se puede hacer. Ahora, el problema es cómo encontrar ese talento en España. Porque España no es un país con tradición emprendedora, no es un país con tradición innovadora, no es ni siquiera un país con tradición industrial y en ese sentido pues tenemos un déficit enorme con respecto al resto del mundo. Y o sea, prefiero decirlo así de claro, ¿no? O sea, es la verdad. El espíritu emprendedor y las estructuras que hay en la mayor parte de los países europeos, por no hablar de Estados Unidos, o sea, no tienen nada que ver con España. Y no es un tema, o sea, no es un tema solo de capital o de, digamos, de formación, que lo es un tema de cultura. O sea, la cultura del emprendimiento en España, pues con la crisis la hemos empezado a escuchar, pero yo recuerdo, o sea, al final el peso atronador de las estadísticas, ¿no? Desde que yo estudiaba hasta la crisis de ahora de hace muy poco, donde cuando le preguntas a los jóvenes o le preguntaban a los jóvenes estudiantes qué es lo que querían ser, pues el 70% ha contestado siempre que querían ser funcionarios. Bueno, o sea, pues eso, o sea, al final cuando te vas a un país como Estados Unidos y haces esa misma pregunta, pues dice, oye, ¿quién quiere trabajar para el gobierno federal? Pues probablemente la respuesta es de menos del 5. O sea, no está en nada, o sea, no es aspiracional. Es un problema gigante, ¿no?, que hay en España y bueno, nosotros por nuestro lado, pues lo que hemos intentado, como decía antes Sebastián, hemos montado una universidad que se llama UTAD, que bueno, donde básicamente lo que hemos intentado es, ante esa carencia que había de formación y de gente, coger a los chavales y enseñarles lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años. Hemos invitado ahí a toda la gente que conocemos para, digamos, los mejores de cada uno de esos sectores, gente que ha estado trabajando fuera, de forma que fuéramos capaces un poco de cambiar esa inercia, ¿no? Y por lo menos, bueno, pues hoy, a día de hoy, ya hay casi 450 alumnos, 500 alumnos, donde la idea que les estamos intentando transmitir y que se lo machacamos una y otra vez, es decirle, oye, cuando hablamos de las grandes compañías
de hoy en día, que son principalmente tecnológicas, las que han nacido, o los grandes monstruos, Google, Facebook, etcétera, esos son compañías que hoy nos parecen enormes, pero la realidad es que han sido montadas por gente, por chavales que tenían 20 años y estaban dentro de una universidad. Y eso no se nos tiene que olvidar. No han sido creadas por gente con 45 o 50 años y una estructura, empresarial existente o de mediano tamaño y tal. No, estamos hablando de 1, 2, 3 o 4 chavales con 19 o 20 años que dentro de una universidad tienen una idea y deciden ponerla en marcha. Y esas compañías, pues son, cuando te repasas el top 5 de las 5 compañías mayores del mundo, tienes Apple, Microsoft, Google, y Facebook, que no está en el top 5 todavía, pero vamos, de las 7 primeras tienes 5. Y las únicas que se quedan fuera de eso son Exxon, que es una petrolera, y la otra no me acuerdo cuál era, pero vamos, otra de ese tipo. O sea que de las 7, 5 tienen ese origen. Y eso, es algo que desgraciadamente en este país falta y bueno, que estamos, por lo menos por nuestro lado, pues estamos intentando poner ese grano de arena para cambiarlo, ¿no? Y dentro de la universidad, pues lo que hacemos es intentamos formar a la gente, los que quieren dedicarse a la tecnología, pues a la tecnología, pero la tecnología de verdad, no es ir a una facultad, que eso es otra. Yo normalmente siempre con el sistema educativo español, que es, pero claro, cuando tienes tú vas a la universidad, cualquiera de las públicas, y llegas a una facultad de informática donde miras las asignaturas y dices, oye, no, matemáticas 1, matemáticas 2, bueno, ya no se estudia Pascal y COBOL y cosas de ese tipo y tal, pero si a algún chaval de informática le enseñan a programar con las cosas que están vendiendo hoy, con un iPad. Bueno, entonces, ¿alguien concibe que debemos formar a gente en tecnologías de hace 10 años? Porque eso es lo que hacemos. Como país, eso es lo que hacemos. Yo recuerdo estuve en una conferencia hace 4 años, más o menos, que estaba el rectora, en este caso, de una de las mayores universidades de Barcelona, cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Y se generó el debate. Yo planteaba esa crítica, decía que faltaba formación tecnológica, emprendimiento y tal, y ella me decía, allí delante del auditorio, que que eso estaba, que esto estaba más que asumido por la universidad y que todo funcionaba fenomenal. Y que ellos estaban a la vanguardia y tal. Y que nuestro problema es que nuestro sector era de nicho, ¿no? Y digo, bueno, entonces te voy a hacer una pregunta. Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente hay dentro del claustro de profesores que sea capaz de dar una clase magistral sobre el Linux? Y me contestó, ninguno. No, eso, ¿para qué? Digo, bueno, pues nada, para nada. Linux hoy controla o gestiona el 70% del tráfico en Internet y estamos hablando solo de 1.200 millones de personas. O sea, que efectivamente estamos hablando de un producto de nicho. Entonces hay que buscarse cosas más masivas, ¿no? Ese es un poco el ejemplo de la formación donde estamos. Y incido tanto en esto porque es una de las cosas que de verdad pienso es que si tú tienes buena gente, gente con formación, gente bien preparada, te puedes dedicar a cualquier idea, incluso puedes tener un equipo muy bueno, tener una idea que no es tan buena y verás que fallas. Y puedes coger ese mismo equipo y construir una segunda y una tercera, o incluso una de las ideas que tienes, hacerla. Hoy le han inventado un término para eso que le llaman pivotar en el mundo de las inversiones, que es decir, oye, tienes un grupo explotando una idea que no funciona y lo que hago es que la hago girar o pivotar y se pone a explotar otra cosa, ¿eh? Si tienes buena gente, puedes hacerlo. Si no tienes buena gente, olvídate. O sea que esa es la primera, y mi recomendación ahí sería intentar buscar gente que en cada una de las áreas que necesitáis que cubran sea bastante mejor que vosotros, sin ningún miedo. Al final, si el emprendedor sois vosotros, tu objetivo último tiene que ser no tener nada que hacer.
Así que, y que todo lo hagan los demás. Cada uno y cada una de la gente con la que te rodees sea el mejor en su área, mucho mejor que tú. Y lo que es la defensa tradicional que se hace de, oye, buscar gente que sea no tan buena o que tú puedas formar y tal, eso no funciona en el mundo de hoy en día. Bueno, ¿cuál es el segundo punto también donde en España estamos en desventaja? La financiación. Obviamente, el dinero, especialmente en el mundo de la tecnología, yo creo que es el componente. Y el que diga que no se equivoca, o sea, no le creáis en absoluto. Es imposible no equivocarse. Y el dinero lo que te permite es precisamente eso, equivocarte, corregir y seguir. Desgraciadamente, conseguir financiación en España pues no estaría fácil. Y de nuevo vuelvo a las ventajas o las desventajas competitivas. Si miráis las estadísticas del dinero que hay disponible en Estados Unidos o en Europa para poner proyectos en marcha, pues estamos hablando que, o sea, el año pasado Estados Unidos se llevó el 55% de la financiación de proyectos en el mundo, 55%. Europa en total se llevó el 20%, más o menos. Europa en total. En España, pues probablemente en esa cifra no llegamos ni al 1%. Y el problema no es solo la cantidad, sino las condiciones. Y ahí de nuevo, o sea, la recomendación que yo haría es cuando vayáis a montar un proyecto, buscaros a alguien que os asesore en las condiciones. Porque en España no hay muchos fondos o mucha gente que financie, digamos, el emprendimiento y tal. Y los pocos que hay, especialmente los que vienen de, digamos, sectores tradicionalmente bancarios, especialmente que vienen de Cataluña, o sea, por ejemplo, la Caixa y Sabadell en la parte de inversiones, private equity y tal, mi recomendación personal es no los toquéis. O sea, os venderéis vuestra alma al diablo. Así que solo si no hay otro dinero disponible, ir a esa puerta, pero en ninguna otra ocasión. Y mi recomendación sería, o sea, se puede conseguir el dinero, en España obviamente es más difícil, pero de nuevo yo lo que os diría es, España tiene también sus ventajillas, ¿no? Que es, a pesar de los temas de formación, el, digamos, latino-español, pues la formación técnica no es mala, la gente, pues por nuestro carácter somos muy apasionados y normalmente somos vagos, lo cual en el mundo de la tecnología es una ventaja, porque está siempre buscando cómo cortar las esquinas, que parece una tontería, pero el ser capaz precisamente de innovar y recortar los procesos, tenemos una inclinación natural a decir, bueno, vamos a ver si esto lo despacho en 10 minutos y me ahorro, o sea, el 50 de trabajo, cosa que en muchas otras culturas, y de nuevo parece una chorrada, pero no lo es, en otras culturas esa filosofía no existe. Con lo cual, o sea, la gente sigue por el camino marcado y no se le ocurre, dice, bueno, voy a ver si me puedo saltar esta valla y hago lo que me da la gana por aquí, ¿sabes? Y llego al mismo sitio trabajando la mitad. O sea, ni siquiera lo conciben. De hecho, no es que no lo conciban, es que creen que no se debe hacer, que es lo contrario a lo establecido y que salirse de esa norma, que bueno, que es un disparate, ¿no? O sea, que esa es una ventaja. La segunda que tenemos es los costes. O sea, los costes de poner una compañía en marcha en España, especialmente la parte laboral, es muchísimo más barato que en Estados Unidos. Estamos hablando que pues probablemente con todo este boom tecnológico montar una compañía cuesta 5 veces más en términos de personal. O sea, un ingeniero recién salido de la facultad en Estados Unidos, pues probablemente en California te cuesta 140, 150 mil dólares. Que, digamos, digamos, a título personal, pues puede estar bien si estás dispuesto a irte a vivir allí y consigues, pues, la carta verde y todo esto para que poder trabajar en Estados Unidos, pero o sea, desde el punto de vista de empresa, pues es muy poco competitivo. En Europa también es más barato, pero es bastante más caro, y en España no lo es, ¿no? O sea que tenemos unas ventajas e inconvenientes.
¿Cómo abordar el tema de financiación? Es primero buscarse un profesional que te eche una mano, montar todo lo que había dicho antes y cogerte la maleta e ir a buscar el dinero fuera de España, si puedes. Es Londres y Estados Unidos, fundamentalmente. Porque dinero hay a expuertas. Es un tema de, obviamente, tener una idea en condiciones y ser capaz de presentarla muy bien. Y ser capaz de sintetizarla, y también eso es muy importante, ¿no? Cuando te sientas delante de un inversor, los 5 primeros minutos donde le estás contando qué es lo que vas a hacer y por qué le estás pidiendo el dinero son absolutamente críticos. O sea, tienes que ser capaz de, en los primeros 3 minutos, transmitirle la idea, la pasión, las ganas de que esto es un negocio muy grande y tal igual, para captar su atención. Si yo, en mi experiencia, es que, o sea, si en los primeros 5 minutos no has sido capaz de captar su atención, que vayas pensando en la siguiente reunión, porque esa no vale para nada, para mucho. Pero bueno, entonces eso sí que hay que ensayarlo muy bien. Y me iría, como decía, o sea, me iría a buscar el dinero fuera. Al final, si consigues el dinero fuera, el poco que hay en España se va a sumar a tu proyecto, ¿sabes? Pero no lo van a liderar. Pero bueno, la ventaja además que tienes, que puedes tener, es que las condiciones en las que vas a ser capaz de conseguir esa financiación pues son, digamos, mucho mejores y estarán marcadas por el mercado internacional y no por el doméstico, que es un problema, ¿no? Y una vez que estás empezando en ese proceso, hay que encontrar, digamos, un equilibrio delicado y complejo, que es cuánta financiación busco. Cuánta financiación busco significa que los promotores o los emprendedores se diluyen y pierden participación. O sea, más dinero significa más dilución, menos riesgo, pero también menos rentabilidad. Entonces hay que encontrar siempre el equilibrio y dice, oye, bueno, ¿cuánto dinero necesito? Yo, mi recomendación en eso sería 2. La primera, como estábamos hablando de productos e ideas globales, internacionales y tal, tener un proyecto ambicioso. Y que ambicioso quiere decir que pueda ser grande, porque el problema que tienen los inversores es hacer una inversión es relativamente fácil, conseguir salir de una inversión es muy complicado. Y digo salir de una inversión porque también tenéis que entender desde la mentalidad del inversor. Él lo que hace es, él compra acciones de una compañía, está allí una serie de años y luego lo que quiere es venderlas y sacar una rentabilidad por ello. Cuanto más pequeño es el proyecto, más difícil es venderla. Por eso decía antes lo del 1 o los 100. Termina siendo más fácil conseguir 100 millones para un proyecto grande que conseguir 1 para un proyecto pequeño. No solo por el riesgo, sino por la posibilidad de tener, o sea, luego una salida y un resultado positivo de esa inversión. Entonces, al final lo que te termina ocurriendo es que te sientas con ese señor, captas su atención y le tienes que, digamos, él tiene que ver una capacidad de tener una salida a esa inversión, ¿no? Si el proyecto es muy grande y tú estás pidiendo mucho dinero, las valoraciones a las que vas a poder acceder son mucho mayores y la dilución va a ser razonablemente aceptable, Si te pones a hacer rondas como un loco, ¿sabes?, una detrás de otra, pues lo que terminas te puedes encontrar que después de 4 o 5 años dedicados a tu proyecto, pues te queda el 3 o el 4%, que no tiene ningún sentido. Porque al final, y eso es, por ejemplo, una de las cosas que los inversores en España no entienden muy bien, es que, o sea, el alma de ese proyecto es el emprendedor. Si el emprendedor pierde las ganas y la pasión, entonces es que no queda nada. Hombre, a no ser que ya hayas construido una multinacional, pero construir una multinacional lleva décadas, ¿no? O por lo menos muchísimos años. Con lo cual, eso es, por ejemplo, una de las cosas que los inversores internacionales no les gusta. O sea, no les gusta, y un poco contrario a lo que ocurre en España, ¿no?, que es que los emprendedores se diluyan por debajo de cierto nivel, o sea, precisamente para que no pierdan el interés, ¿no? Con lo cual, por eso decía que al final o sea, hay que encontrar un equilibrio muy complejo entre cuánto dinero busco y cuánto me diluyo. Mi recomendación, al final de todo esto, una vez que has hecho tus números internos muy agresivos o muy grandes, digamos, con cierto nivel de proyección y tal, y tienes
el negocio completamente planteado, mi recomendación es que siempre tengáis suficiente financiación como para que la compañía, o sea, suponiendo que vais pasando diferentes rondas y tal, que la compañía tenga financiación para 2 años. Siempre. Y de hecho, o sea, cuando tú te acercas a un horizonte donde empiezas a tener financiación para menos de 2 años, empezar a buscar la financiación otra vez. O sea, no esperéis a que lleguen los 2 años. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. La financiación no siempre está disponible. Hay veces que tú te pasas, o sea, como hemos visto en esta última crisis, o sea, los mercados de repente se cierran porque hay una crisis como la que ha habido y durante 3 años es imposible conseguir financiación. En unos sitios más fácil que otros, pero bueno, o en España eso pues puede ser 7 años. O sea, si tú tienes un horizonte de financiación de 2, o sea, y la crisis va a durar 5, tienes un lío monumental, ¿no? Con lo cual tienes que tener el suficiente tiempo para reaccionar y plantear la siguiente operación, ¿eh? Obviamente, o sea, de nuevo, es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿no? Pero mentalmente tenéis que estar en ese, digamos, en esa posición, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo recomendaría, porque te vas a diluir un poquito más, pero te va a dar el suficiente margen de maniobra para encontrar una operación razonable, ¿no? De financiación que haga seguir que pueda hacer seguir vuestro proyecto. ¿Qué más? Una vez que has conseguido la financiación, obviamente, o sea, los inversores y el equipo directivo y todo el mundo lo que te va a empezar a pedir es resultados y que eso funcione, ¿eh? Y en eso, digamos, yo sería, cuando ya empiezas a gestionar lo que es el proceso, bueno, la compañía y tal, yo sería, digamos, bastante duro en la petición de resultados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también yo he aprendido a lo largo de los años es que la gente no cambia. La gente evoluciona dentro del perfil que tenemos cada uno, pero no cambia. Entonces, si tú, por las razones que seáis históricas, tienes un, no sé, jefe de ventas o un director comercial para vender tu producto que no sé, no habla inglés, por decir algo, y tienes un producto que quieres vender en todo el mundo, o sea, digo, cuando no habla inglés, digo, o sea, no habla nada, ¿eh? Que ese señor, aunque aprenda inglés, sea capaz de vender tu producto y transmitir su producto a nivel internacional con la pasión que lo hace en su propio idioma, es imposible. Y le vas a poder dar todas las oportunidades que quieras, pero no va a funcionar. Así que cuanto antes asumas, digamos, esas situaciones, mejor. Y ese ejemplo, o sea, me vale para todo, al final. Y no se trata de, digamos, ir consumiendo a la gente a velocidad de la luz, ¿eh? Yo soy, digamos, partidario de pensar que la gente, si te rodeas de gente válida, como decía antes, es capaz de hacer casi todo. Es un problema de qué les pones a hacer y dónde, y esa sí que es tu responsabilidad. Pero si donde los has puesto no son capaces, o crees que no van a ser capaces de hacer lo que tienes en mente, mejor que lo cambies al primer momento, en el primer momento que te salga que te salte la duda. No dudar y hacerlo, porque va a ser mucho mejor para ti, para la compañía y para él. Y eso, o sea, no estoy hablando de simplemente despedirlo, sino poner a cada uno a hacer lo que sabe hacer, lo que mejor se le da. O sea, hacer un análisis muy frío de eso y no empezar con las dudas de, bueno, voy a darle una segunda oportunidad y tal. Eso, desgraciadamente, no funciona. A lo mejor suena un poco brutal, pero se repite una y otra vez, ¿no? Y luego, finalmente, un último apunte sobre cómo
Digamos, cómo plantear una vez que ya has empezado, tienes el negocio y todo, vamos a suponer que está todo funcionando muy bien y que las ventas se están produciendo y que todo es armonía y todo esto. Luego llega un día que os ocurrirá lo siguiente, que es, lleváis una serie de años con vuestros inversores y de repente vuestros inversores se convierten se transforman de corderos en leones. Y ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque cuando hablamos de inversores, los inversores tienen un ciclo en sus propios fondos o en sus propias estructuras, o tienen dos ciclos. Uno que es, en general, se le llama de inversión, que dura depende del fondo, pero entre 3 y 7 años. Y otro que es de exit, o de salida, de materialización de las inversiones, ¿no? ¿En qué se diferencian? Pues que mientras ellos están en la fase de inversión, tú eres su mejor amigo, y tu compañía es el objeto de deseo en lo que ellos están pensando todo el día para cómo añadir valor, digamos, al bien común, que es su propio bien. Es cómo hacer que el valor de mi acción crezca. Y llega un día que sus jefes o sus fondistas les empiezan a decir que, oye, ¿dónde está mi retorno? Y ese día se olvidan de crear valor, se olvidan de lo que valen las acciones, se olvidan de hacia dónde va el negocio, o sea, les importa todo un bledo. Su único objetivo es cómo puedo vender yo mis acciones y cómo puedo venderlas, además, maximizando su resultado. Con lo cual, los objetivos que antes eran de largo plazo o medio plazo desaparecen y ahora lo único que importa es maximizar el resultado el siguiente trimestre o el siguiente año, que para el desarrollo de la compañía es, digamos, lo peor que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, y en función de si son capaces de conseguir un éxito o no, y cómo eres tú de receptivo al intentar ayudarles, pues van a ser más o menos agresivos. Y menos agresivos significa que van a estar dando la tabarra todo el día para que les ayudes a encontrar un comprador. Y más agresivos quiere decir que, bueno, que van a hacerte la vida imposible, hasta si pueden echarte a la calle para que conseguir a alguien que les proporcione una salida. Y no lo digo, esto no es una crítica, es simplemente cómo funciona el sistema y que hay que entenderlo. Hay que entenderlo y además, y mi recomendación es, o sea, hay que trabajar dentro de ese sistema. Con lo cual, cuando miréis a los inversores que tenéis alrededor, hay dos cosas que tenéis que saber de ellos. Es cuándo invirtieron y cuál es el horizonte temporal de su fondo. Y de nuevo, igual que decía antes, hablaba de los 2 años que tienes que tener, digamos, de colchón de financiación. Buscar, digamos, una estructura temporal que a ellos les funcione. Y antes de que ellos se tengan que convertir en una gente muy incómoda, intentar buscarles una salida y ayudarles en ese proceso. Otra cosa es que lo puedas conseguir o no. Pero bueno, la gente razonable, si les ayudas, normalmente se portan bien, ¿no? Ahora, es muy importante tener eso en la cabeza. O sea, no confundirse. Ellos no están ahí para que esta inversión la hereden sus nietos, sino para salir. Y en un horizonte temporal determinado. Y no, mi recomendación es no colisionar con eso nunca, porque vais a tener un problema mayúsculo, y mejor saberlo de antemano. Y poco más os puedo contar. Ya, yo creo que, no sé, no creo que me haya dejado nada. Bueno, una cosa para terminar, que es que todo esto, luego además de todo esto hay que tener suerte. La suerte, o sea, no se puede confiar única y exclusivamente en el factor suerte, que también conozco a mucha gente que se tumba en la cama y dice, bueno, ya me llegará, voy a ver si me toca la primitiva y tal, pero, joder, como decía el chiste, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, ve y compra un boleto, ¿sabes? Porque si no ya, o sea, pasas de la suerte al milagro. Pero bueno, el factor suerte es fundamental, te tiene que pillar trabajando, eso sí. Y de nuevo, aunque sea repetir para terminar, la formación. Es fundamental tener gente la mejor, digamos, con los mejores conocimientos,
Y además eso es un proceso que no se acaba nunca. O sea, la tecnología está evolucionando a tal velocidad que uno tiene que estar dentro del negocio o dentro del mercado, o sea, todos los días, todos los meses, todos los años. Los procesos o los ciclos formativos de los que hemos visto en el pasado, donde tú ibas al colegio, luego ibas a una universidad y te ponías a trabajar hasta que te jubilabas, eso se ha acabado. O sea, hoy te formas, te conviertes, eres un chaval, te pones a estudiar, luego haces tu carrera y te pones a trabajar. Bueno, lo que se ha aprendido, vamos a suponer que está bien enfocado, te va a durar 3 años, 5, como mucho. 5 años después, en el mundo de la tecnología estarás fuera del mercado. Luego eso, o sea, lo que es la formación continua y estar dentro del mercado es absolutamente fundamental. Así que, y poco más. Muchas gracias a todos por venir y espero que disfrutéis del salón. No preguntas. Hola. Me preguntaban que cuál es el mayor fracaso que he tenido como emprendedor. Pues, hombre, fracaso no te diría, pero depende desde qué ángulo lo montes. La primera, al final es un proceso de aprendizaje, ¿no? La primera compañía que montamos, cuando teníamos 19 años, se dedicaba o sea, cuando la maquetación, digamos, de los libros y las revistas por ordenador no se hacía en España, nos trajimos unos Macs que compramos en Estados Unidos y nos pusimos a hacer ese negocio, ¿no? Teníamos 19 años, por supuesto, no sabíamos nada y descubrimos 2 cosas en ese proceso. Primero, que al final era un negocio de servicios y los negocios de servicios, desgraciadamente, no son escalables. Y segundo, que es una compañía que montamos con 5 amigos y la segunda cosa que descubrí es que lo difícil que es encontrar un buen socio para hacer una compañía. O sea, si es difícil encontrar a alguien para casarse, es mucho más difícil encontrar la persona adecuada para montar una compañía, ¿no? Y si son 5 amigos, pues al final, ¿qué es lo que te ocurre? Que, o sea, uno no puede un día, el otro no quiere, uno no se esfuerza, el otro tal, uno tiene más capacidades que el otro, pero resulta que como es socio nadie manda, todos están en las mismas condiciones. Resultado de todo aquello, pues estuvimos trabajando 1 año, compramos los Macs, los vendimos por más dinero del que sacamos. Estamos en la universidad, al final entre pitos y flautas yo creo que ganamos 7.000 o 8.000 euros en aquel tiempo, pues lo que fuera, es lo que me tocó a mí, y con eso me compré una serie entera de tablas y velas de windsurf, que es lo que hacía en ese momento. O sea que dices, ¿el negocio funcionó? No. ¿Le gané dinero? Sí. Hombre, digo, como negocio puedes decir que fue un fracaso, digamos, ¿no? Yo, a mí, desde el punto de vista personal, me sirvió para mucho. O sea, aprendí muchas cosas y encima me costé mis hobbies, ¿no? Con lo cual... ¿Alguna pregunta más por ahí? No hay tiempo. Pues nada, muchas gracias a todos.